Ya están disponibles los bonos comercio, una campaña para incentivar las compras y adelantar en lo posible la próxima campaña de Navidad. Este lunes se publicaban esos 2.500 bonos comercio para incentivar estas ventas debido a los buenos resultados de las campañas anteriores. Y hoy vamos a visitar también la localidad de Alfaro. Nos hemos acercado a este municipio riojano para descubrir sus sotos, un paraje único del que vamos a hablar sobre su flora y su fauna. En casa cuentan que cuando yo todavía no sabía ni leer, mi madre me decía, o sea, yo le pedía a mi madre que me leyera los globos del Capitán Trueno y del Pumbi y siempre quise ser dibujante de historietas. Bienvenidos a 7 Magazine, ya lo han escuchado, ilustran escaparates dentro del festival Cuéntalo, que estos días se celebra en Logroño, un festival sobre narrativas en las que la ilustración también es una manera de contar. Aquí comienza 7 Magazine. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja, en esta jornada de miércoles. Cada miércoles lo primero es empezar a arrancar con nuestra mesa de actualidad, de debate. Hoy se suman a ella Raquel Dávalos. Hola, ¿qué tal, Raquel? Silvia? ¿Qué Buenas tal? tardes. Bienvenida. Y también Marco Lain. Hola, ¿qué tal, Marco? Hola, bienvenido. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los datos de la actualidad, los datos de la pandemia que marcan que una semana más continuamos en ese nivel 1, continúan creciendo los casos, especial atención en Alfaro, que duplica esos casos de la pandemia, así que el gobierno riojano y desde luego la Consejería de Salud advierten y desde luego aconsejan no bajar la guardia, Raquel. De hecho, el gobierno de La Rioja yo creo que ya se teme un incremento al menos moderado en las próximas fechas y ya ha estipulado una serie de cambios, como por ejemplo en los Juegos Deportivos de La Rioja, que a partir de este fin de semana, en tanto entrenamientos como competiciones, en las categorías de los más pequeños, ¿no? Prebenjamín, Benjamín y Alevín, van a recordar y van a marcar como obligatorio el uso de las mascarillas. Lo digo porque además yo lo he vivido, porque he ido ya a partidos de los más pequeños y había un poco de descontrol, ¿no? Había equipos que decían que sus jugadores, los más pequeños de 6 años, llevasen mascarilla y otros no. Ahora al parecer pues lo han recordado como obligatorio, lo han estipulado como obligatorio, así que algo se temen. Decían en nuestras entidades sanitarias a nivel regional, creo que era ayer, ¿no? que con la llegada del frío pecamos, o no pecamos, acudimos más a sitios de riesgo. Vamos a enmarcar los sitios de riesgo en una pandemia como los sitios resguardados, no al aire libre, donde la propagación del virus pues es mayor, o puede ser mayor, más si cabe cuando ya se está viendo que la relajación del uso de la mascarilla está extendido. Hay que recordar que la mascarilla funciona, que está por algo, que además ahora está la gripe danzando por ahí. Yo acabo de salir, de hecho, ahora de un profundo constipado. No sé si ha sido gripe o no, pero vamos, que está por el aire y que la mascarilla nos previene no solo del COVID, sino también de otros tipos de patologías comunes en estas fechas. Entonces, yo creo que también la población nos hemos como ya acostumbrado, no acostumbrado, sino que ya notamos, uy, algo la cosa no va bien, y espero que la población lea la prensa, escuche este programa, por ejemplo, y diga, bueno, pues la mascarilla, si antes pues me la dejaba o no me la ponía, pues la recuperemos, porque eso, junto a la vacunación, que yo creo que es que, claro, ya los que no se han vacunado, que todavía quedan, ¿no? Y teníamos un titular de que 1 de cada 5 de, no sé, la edad era de 20 a 39 años riojanos no se ha vacunado. Pues que yo creo que ya esos ya no se van a vacunar, o va a ser muy, muy difícil. Entonces, la vacunación y la mascarilla hoy por hoy
son las medidas preventivas que más han funcionado y hay que seguir con ello. Hablábamos en esta misma mesa de actualidad el lunes que ese debate de mascarillas y mascarilla no, que se empezó en Madrid diciendo el tema de los colegios, yo creo que se ha diluido, no sé si lo ves así, Marco. Claro, yo creo que también venimos de una época, de unas fechas en las que habíamos dejado atrás esos índices de contagio que ahora pues están empezando a repuntar. Y entonces también, pues, obviamente, ha habido una relajación global en la que todos, como norma general, ha habido una relajación global y ha sido evidente que, bueno, pues que como los datos acompañaban y demás, pues oye, pues la mascarilla en muchos aspectos no se ha cumplido con la normativa que no olvidemos que sigue vigente, ¿no? Entonces es verdad que se estaba debatiendo sobre, oye, igual las mascarillas hay que empezar ya a no usarlas, ¿no? Y de hecho, claro, como bien comentaba además Raquel, no solamente está el COVID, ¿no?, que es un poco lo que parece que más centra, pero es que la cantidad de personas, entre las que yo también me incluyo, que hemos tenido o sufrido algún tipo de virus o de constipado o de vete a saber qué, pues al final ha sido muy global, o sea que realmente ha habido una ola de algo, ¿no?, que ha hecho que estemos todos pachuchitos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad... Y ya poniéndonos un poco serios, el tema del COVID, es verdad que estamos vacunados, es verdad que generalmente hay una proporción muy alta de vacunados, pero no olvidemos que sigue siendo un riesgo, no olvidemos que el hecho de estar vacunado no exime de contagiarse, que lo único que hace es reducir las probabilidades de desarrollar la enfermedad grave. Y por lo tanto, pues bueno, pues estamos viendo que hay un repunte y que ha llegado el momento de nuevo de tomarnos en serio de que la amenaza es real. Tanto que el virus no se ha ido y que continuamos muy presentes con el tema de la vacunación. No sé si, claro, esos que decíamos, esos datos de esos jóvenes que todavía no han dado el paso de vacunarse, parece difícil que lo vayan a dar, puede que alguno también haya que se convenza, pero desde luego los medios se han puesto todos, ¿no? Sí, vamos, la estrategia que ha hecho el Gobierno de La Rioja para mí es chapó, yo siempre lo digo, critiqué muchísimo lo que les costó arrancar, ¿no?, con la previsión que teníamos, estábamos todos avisados, tal. Me extrañó cómo le costaba a La Rioja arrancar en ese protocolo de vacunación, en esa logística. Es cierto que no solo dependía de ellas, ni siquiera del gobierno, dependía de las farmacéuticas y hay varios problemas en los inicios. Ahora La Rioja va puerta por puerta, yo creo que sigue vigente, la verdad que no lo he leído últimamente, ¿no?, pero tenían un servicio, un coche que iban domicilio a domicilio, porque ellos sí que tienen registrado quién se ha vacunado y quién no, para intentar convencerles, o sea, como si fuese una auténtica campaña electoral de la vacunación. Pero es que yo francamente creo que con tantos meses y tantas posibilidades y tal, el que no se haya vacunado, no lo sé. Me sorprende, sí que es cierto, 1 de cada 5 riojanos de 20 a 39 años, yo los veo jóvenes de nuestra quintada, ¿no, Marco? Y no sé por qué se han podido dejar convencer, pero también es cierto que estos días he leído mucho en redes sociales, me he parado a leer por diferentes circunstancias de trabajo comentarios de la gente en redes sociales, pues cuando publica un medio, un post de una noticia y tal, y hay un montón, o no sé si dan mucha guerra o se hacen mucho de notar, de negacionistas. Yo, gracias a Dios, en mi entorno no hay nadie, entonces me parece como que es algo que no... Pero sí que los hay. Entonces, bueno, pues La Rioja no está libre de ello y hay unos cuantos. En cualquier caso, tenemos superamos ya el 79% de la población riojana vacunada, creo que es un dato muy bueno, y pues yo animo, ¿no? Sé que alguno, porque también conozco casos de algún padre que tenía el típico adolescente, no adolescente, o sea, pues ese que acaba de cumplir 18, 19, que decía que no porque había escuchado, leído y tal y no sé qué, y al final con un chantaje puramente emocional y tal de si no te llevamos de viaje a X lo han conseguido. Bueno, pues vamos a ver cuántos adolescentes caen al chantaje de sus padres, porque cualquier estrategia en esto va a ser buena. A nivel nacional, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sí que decía que en los próximos días España está a puntito de alcanzar el 90% de la población vacunada. Un dato muy bueno. Por lo general, me sumo también a las palabras de Raquel, que al final las comunidades autónomas que empezaron tarde por el tema también de Europa, las farmacéuticas y demás, y que además fue también tema de análisis en esta mesa, luego han demostrado que nuestro sistema sanitario a nivel de España, a nivel de las comunidades autónomas, precisamente su estructura ha permitido que seamos una referencia internacional a nivel de vacunación. Entonces, de nuevo, felicitar a todos los profesionales sanitarios y toda la logística que ha habido alrededor de ellos para que todos podamos tener la oportunidad de vacunarnos. Quien no se ha vacunado es porque no ha querido. ¿Por qué? Porque todas las personas, todos los ciudadanos de cierta edad hemos tenido la opción de poder vacunarnos. Y si alguien ha tenido algún problema, que no ha tenido capacidad de desplazarse a los puntos fijos de vacunación,
Como bien decía ella, al final casi que te la han puesto en la puerta de casa. Sí, totalmente. Por lo tanto, es gracias a, por un lado, el esfuerzo que ha hecho Europa por vacunar a toda su población, los países y las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y los profesionales administrativos y logísticos, que también son parte del sistema sanitario y que muchas veces se nos olvida, que también han hecho, junto con entidades como Cruz Roja o Protección Civil o los propios ayuntamientos, han hecho una labor brutal para conseguir que estemos en esos índices tan positivos de vacunación, que ojalá fuera más. Ojalá, desde luego. Más de 50 millones de dosis se va a donar España durante el primer trimestre de 2022, así que también no solo el firme convencimiento de la vacunación en nuestro país, sino también del mundo, ¿no? Porque ahí es una pieza clave. Por cierto, que La Rioja va a administrar la segunda dosis frente a la COVID-19 a los vacunados con Janssen. Recuerden, esa vacuna que era monodosis, solo una dosis, a partir del 15 de noviembre. Dentro de esa estrategia, unos 14.000 riojanos que ya van a ser citados para recibir esa segunda dosis de Janssen. Lo explicaba así la consejera. Esas dosis se van a empezar a partir del día 15 de noviembre de este mismo mes y calculamos que será aproximadamente un grupo de población de unas 14.000 personas a las que afecte ese segundo pinchazo para poder completar ese proceso de vacunación. En el caso de la ciudad de Logroño la vamos a poner en el caso de Logroño en el Hospital San Pedro, y en el caso del resto de territorio de la comunidad autónoma lo vamos a colocar en todos los centros de salud, allí donde el personal necesite esa dosis de refuerzo. Pues ya lo han escuchado, esa segunda dosis de refuerzo de Janssen a partir del 15 de noviembre para la zona básica para Logroño en el Hospital San Pedro y en el resto de zonas básicas de salud en sus centros de salud. Unos 14.000 riojanos es que se les va a administrar una nueva dosis de Pfizer o de Moderna. Por tanto, se suma a los mayores de 70 que están recibiendo la gripe y esa tercera dosis, y también los de Janssen, Raquel. Es que no hay excusa, quiero decir, o sea, es que además ahora mismo con esa sincronización con la vacunación de la gripe, las segundas dosis de refuerzo para las personas que así lo han necesitado, lo están teniendo con todas las facilidades del mundo y bueno, pues yo creo que también pues toda la polémica, pues porque decías, ¿no? Janssen en principio era unidosis, ahora una de refuerzo, pues ya no entramos casi ni en discusión de ese tipo, ¿no? Que acordaros cuando nos convertimos en especialistas de AstraZeneca. Ya creemos que ya hay muchos estudios que avalan todas estas decisiones, sabemos y hemos comprobado, porque así lo han registrado los datos, que es lo más frío que tenemos de esta pandemia, que la vacunación sea A, B, C o X o Z es lo más eficaz, y ya pues en las manos de quien sabe y quien ha decidido todo esto, que lo ha hecho fenomenal, estamos. Entonces, responsabilidad a todos, el que tenga que darse o colocar esas segundas dosis, que lo haga, que no dudo que lo van a hacer. Vamos. Los datos también aquí en La Rioja, si vemos y analizamos las personas que están en UCI, un porcentaje nada desdeñable no estaba vacunado. Porque las vacunas funcionan y las vacunas son necesarias. Y una de las cosas también que este tipo de noticias de que ahora puede interpretarse por parte de la población como de improvisación o desconocimiento, creo que son buenas noticias porque significa que se ha actuado de manera prudente. Porque uno de los miedos que personas que se han negado y han promocionado la negación de la administración de la vacuna, declarándolas sin tener ningún tipo de prueba como inseguras o que no había tiempo suficiente para analizar, cosa que me parece también hasta cierto punto comprensible que haya ese miedo, porque era muy nuevo para todos. Pero entiendo que el hecho de que con el paso del tiempo se haya visto que se esté viendo que oye, no ha pasado nada, quiero decir que estamos vacunados y que encima los resultados son positivos, y que además precisamente el hecho de que ahora estemos hablando de dosis de refuerzo no significa que haya habido una mala previsión, significa que gracias a la investigación, a los estudios, se ha actuado de manera prudente por parte de las autoridades sanitarias, y ahora nos damos cuenta que para que siga habiendo esa protección, pues hay que seguir administrando dosis. Entonces esa es la visión que tenemos que transmitir y que tiene que comprender los ciudadanos para confiar en algo que salva vidas, y que, como bien se está viendo en el resultado de las UCIs, las vacunas reducen muchísimo las probabilidades de desarrollar la enfermedad grave, y se está viendo que personas que se contagian, que no han sido administradas con la vacuna, pues por desgracia se está viendo que tienen más probabilidades de acabar desarrollando la enfermedad grave y por lo tanto la UCI. Claro, como dices antes, era lógico, no había datos encima de la mesa, era todo escepticismo, pero es que ahora los hay. Y hay un porcentaje, como volvemos a los datos fríos, de personas que están en la UCI y hospitalizadas que no se habían vacunado.
Por tanto, ahora sí que tenemos datos de sobra y datos que confirman, y sobre todo que debe animarnos, porque cuanto más barreras pongamos, cuanto más estemos vacunados, y por eso también lo comentabas antes, es una muy buena noticia que España done vacunas a países en vías de desarrollo. Es una muy buena noticia porque al fin y al cabo vivimos en un mundo global, y por mucho que evidentemente los españoles y que tenemos que protegernos y cuidar de nuestros ciudadanos, pero también tenemos que proteger a nuestro entorno, porque egoístamente tenemos que hacerlo, porque si protegemos a nuestros ciudadanos y protegemos también a países en vías de desarrollo, cuantas más barreras pongamos a la propagación de este virus, que se ha demostrado que es capaz de desarrollar una enfermedad grave y que por lo tanto puede saturar los sistemas sanitarios, que por lo tanto afecta a otro tipo de enfermedades y otro tipo de atenciones, por eso cuanto más vacunas haya, cuantos más vacunados haya, mejor se va a poder gestionar esta situación. De momento, como les decíamos, La Rioja va a continuar una semana más en ese nivel 1 del semáforo COVID, y lo anunciaba así el consejero portavoz del Gobierno de La Rioja. El Consejo de Gobierno, en base a los últimos indicadores de seguimiento de la pandemia y ante el empeoramiento de los datos, ha decidido mantener a todo el territorio de La Rioja en nivel 1 de acuerdo con el plan de medidas según indicadores. Observamos, como saben, un repunte de casos, alcanzando una IA a 14 días similar al conjunto de España, con 58,57 casos, cuando en semanas anteriores habíamos permanecido claramente por debajo de la media nacional. Bueno, pues ahí estaban esos datos que ofrecía el consejero portavoz sobre la situación de la pandemia en nuestra comunidad. Y vamos a continuar con más asuntos, porque precisamente conocíamos el caso en Escolapias. La actualidad nos lleva al colegio de Escolapias, donde los representantes de las familias han respaldado la actuación del centro ante un presunto caso de abuso sexual de una alumna. Un trabajador acusado se suicidó posteriormente, y desde el colegio se asegura que se ha actuado de acuerdo a ese protocolo establecido para estos casos. Desde la delegación del Gobierno se niega que ese suicidio de ese empleado estuviese relacionado con el presunto caso de abuso sexual ocurrido en este colegio, Escolapias de Logroño. El Colegio Inmaculado Corazón de María de Logroño activó hace unos días un protocolo para investigar un presunto caso de abuso sexual a una alumna menor de edad del centro por parte de un trabajador no docente, un trabajador que finalmente acabó suicidándose. Desde el colegio aseguran que en el momento en el que se conocieron los hechos se activó el protocolo establecido por la Consejería de Educación. El centro educativo está consternado por todo lo acontecido en las últimas semanas. Están siendo momentos muy duros y dolorosos para la totalidad de esta comunidad educativa y especialmente para las familias afectadas. La directora del colegio ha señalado que se ha actuado de forma prudente, garantizando la protección del alumnado. Cuando se conoció el caso, el trabajador fue apartado temporalmente de su empleo. Desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento del posible hecho, se activó el protocolo de intervención establecido, manteniendo, por un lado, la protección de la menor y, por otro, la presunción de inocencia del trabajador. Alba ha asegurado que el caso se puso en conocimiento de las autoridades. Además, ha tenido en todo momento informada a la Asociación de Padres sobre esta situación. Se informó al APA del centro y a las familias del Consejo Escolar, consensuando con ellos el proceso que estamos siguiendo para velar por el resto de las familias del centro. Es una situación muy delicada que está siendo abordada por el equipo de profesores, orientadores y tutores del colegio. Reiteramos el agradecimiento por su transparencia y celeridad en comunicarnos la delicada dimensión del asunto, así como la prudencia necesaria para actuar adecuadamente y conforme a los protocolos establecidos por Educación. Fuentes de la Delegación de Gobierno han negado que el posible suicidio esté relacionado con un presunto caso de abuso sexual en el centro. La directora de Escolapias, por su parte, ha pedido por último respeto para todas las partes involucradas, así como para el propio colegio. Bueno, pues estos casos desde luego ponen en la actualidad esos protocolos que existen en los colegios y que, según aseguran, pues funcionan. Raquel. Pues yo la verdad que cuando una comunidad como La Rioja, una ciudad como Logroño, un municipio como Lardero, todavía no ha olvidado un impacto, un tema infantil, y espero que no se olvide, y espero que hablemos, si tenemos unos minutos luego de ello, volver a leer una noticia así a mí me... Bueno, no sé, lo primero es un tema infantil,
cosa que es muy delicada y así los medios tenemos que saberlo y creo que aquí lo sabemos. Luego se habla de abuso sexual, con lo cual la delicadeza aún debe ser mayor. Y también, y no hay que olvidar que se habla de un suicidio, que eso sí que es un tema grave y hay que ser muy sensibles y hilar muy fino. Los medios de comunicación lo sabemos porque así lo estudiamos en deontología de la comunicación, que el tema del suicidio no debe ser tabú, pero hay que hilar muy fino, ¿no? Yo pienso, desde luego, pienso en la menor, pienso en su familia, pienso en el entorno educativo, pero hay una persona que ha fallecido. Y ha fallecido, lo digo porque sé de lo que hablo, en una situación muy, muy dramática, como es un suicidio. Entonces, ahora está esa familia también, de esa persona que ha fallecido, ¿no? Y que ahora encima delegación dice que nada tiene que ver con esos presuntos abusos sexuales. Entonces, yo en estos casos lo que siempre pido es mucha empatía. Logroño es una ciudad muy pequeña donde nos conocemos todos. Yo la verdad que no había oído hablar del tema hasta que lo leí ayer. Creo que la comunidad educativa de Escolapias lo está haciendo fenomenal. Gestionar una crisis de comunicación como esta, como es de imagen, es algo complejo, ya lo que además un colegio no tiene por qué estar acostumbrado. Se ha dado, como he dicho, una fórmula, una conjugación muy compleja. Creo que no estará siendo plato de buen gusto ni para ellos, ni para los profesores, compañeros de esta persona, ni para los alumnos, compañeros de ella. Hay que recalcar que la comunidad educativa, esa profesora a la que la alumna le dijo o no le dijo lo que le dijo sobre los abusos sexuales, un profesorado, según el protocolo establecido por los servicios sociales aquí en La Rioja, está obligado a comunicarlo, haya evidencias o no. Tiene que comunicarlo a Fiscalía y a los servicios sociales. Si hay evidencias físicas, están en la obligación de, en ese caso, a la persona afectada por esos abusos, trasladarla a un centro hospitalario. Haya evidencias o no, quiero decir, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser muy precavidos. No conozco prácticamente ningún dato, muy poquita información al respecto. Sí que creo que es, ya que ha salido el asunto, la palestra informativa debe servirnos, y me parece muy bien cómo has comenzado, para bueno, pues estar tranquilos de saber que existe un protocolo y que funciona. Un protocolo que se cumple, que a un colegio le ha pasado, se cumple y funciona. Pero también es cierto que nos tiene que llevar a analizar desde el absoluto desconocimiento si la presunción de inocencia en estos casos se vela como se debe de velar y no lleva a una persona a una situación tan límite como puede ser un suicidio, ¿vale? Existe un derecho que muchas veces se nos olvida y en los medios de comunicación nunca se nos debe de olvidar, aquí gracias a Dios se está protegiendo muy limpiamente, que es el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Y aunque nos duela, la tienen todos, los tenemos todos. Los monstruos, como el del Ardero, los presuntos, desde luego los menores, pero todos, ¿no? Entonces, son temas muy delicados que hay que tomarlos con muchísima... Yo creo que debemos tenerlos más tiempo en la nevera informativa, hasta que se desarrollen y la justicia diga lo que tenga que decir, más que nada porque es un capítulo realmente sensible y muy dramático en el que estamos hablando de una menor, una institución, un colegio, con lo que todo afecta para los padres, imaginaros, como madre preocupa, y sobre todo aquí a una persona que ha fallecido. Pues desde luego toda la prudencia del mundo. Estamos hablando de esos protocolos de actuación que también la consejería respalda y los representantes también de las familias de alumnos del centro que también respaldan esa actuación del centro Escolapias. Claro, aquí, como bien comentaba también Raquel, son temas muy delicados por muchos temas, ¿no? Son unos hechos que por separado presuntamente se produjeron hace ya tiempo, ¿no? Y se ha conocido ahora, se ha desvelado, pero de aquí hay que extraer varias cosas. Por un lado, hay unos protocolos establecidos y aprobados para cualquier centro en el que, en el caso de que un menor pueda alertar sobre algo, obviamente de manera prudente, se toma una serie de medidas cautelares, como puede ocurrir en otros ámbitos.
Y eso no significa que luego, tras la pertinente investigación, se puede demostrar, porque o sea, no significa que se hayan producido esos hechos, sino que significa que el menor ha podido manifestar algo que luego pueden demostrarse o no puede demostrarse. Ahí es donde realmente, aunque se aplique de forma cautelar un procedimiento, obviamente pues hay que investigarlo, ¿vale? Por lo tanto, es algo que entiendo que las autoridades competentes habrán cursado la correspondiente investigación para saber si finalmente se ha podido hacer algo. Y por el otro lado, ha habido un suicidio, ¿no? En este caso se ha hilado, aunque delegación del Gobierno parece que desvincula ambas según entendido, ¿no? Desvincula ambos hechos, y el tema también del suicidio y del tema de la salud mental, o lo que provoca, por ejemplo, un suicidio, es otro debate también muy sensible en este caso, ¿no? Entonces, es verdad que esos hechos por lo general no saltan a los medios, no suelen informarse a los medios de comunicación como norma general. No significa que haya ningún tipo de pacto ni de nada, o sea, no hay nada hablado ni escrito en el que se deba ocultar los suicidios. Simplemente pues se considera que como norma general, cuando una persona decide acabar con su vida, pues como norma general no se suele informar de ello. Pero sí que es verdad que aquí estos hechos que han dado a la luz, que se han visto ahora, sí que hay que sacar varias conclusiones. Por un lado, sí que hay unos protocolos para proteger siempre al menor, y ante la más mínima duda, obviamente hay que adoptar medidas cautelares. Eso, insisto, no significa que finalmente se pueda demostrar que se han producido unos hechos o no. Para eso se investigará. Por el otro lado está el respeto a la presunción de inocencia, que hasta que una autoridad judicial no acredita algo, hay que respetar siempre la presunción de inocencia de todas las partes implicadas. En tercer lugar, son temas muy sensibles, como puede ser el abuso sexual o sospechas de abusos sexuales, o como puede haber otras cosas, en los que no olvidemos que esto llega también a una comunidad muy pequeña, que hay que saber también trabajar con ellos. Y aunque me consta que las autoridades educativas lo están haciendo, también en el ámbito familiar, en el ámbito, en todos los ámbitos, tenemos que saber muy bien gestionar esta información, porque estamos hablando que no es lo que las personas adultas podamos interpretar, sino lo que puedan interpretar también los propios menores. Entonces, este tema me parece tan sumamente complejo, me parece uno de los temas más complejos y más difíciles de tratar por todo lo que conlleva los hechos que ya sabemos desgraciadamente cómo han acabado. Desde luego lo es, y bueno, entiendo que además esta situación llega cuando tenemos todavía pues tan presente, ¿no? La muerte del pequeño Alex en Lardero, el crimen de Lardero. Pues sí, la verdad que yo siempre tengo muchas ganas de venir aquí, pero desde que ocurrió lo de Alex estaba esperando, ¿no? Porque uno cuando tiene esta oportunidad de dar voz, ¿no? O más que otras personas, ¿no? Cuando le ponen a su alcance algo como un medio de comunicación, pues quiere usarlo de forma responsable e intentando ayudar, ¿no? Si se puede, a la gente. Yo lo primero quiero mandar un enorme abrazo a la familia de Alex, a sus papás, porque además me consta, y sé que desde luego ellos lo saben, pero he recibido llamadas, y tampoco sé que cuando esto siempre dice que las personas no, pero me consta porque me han llamado y he leído que Alex era un niño muy especial, muy especial. Entonces, más allá, y ya respetando absolutamente lo que ellos han pedido y que es sagrado, que es algo tan difícil como el duelo a un pequeño, lo que pido ahora es que no les falte de nada a sus padres, ¿vale? Les hemos fallado, el sistema le ha fallado a Alex, por ende a sus padres, y yo creo que como sociedad, que es la que ha avalado y la que ha votado ese sistema, ahora mismo está en deuda. Y no solo con ese Alex, o sea, desde luego con él, pero es que yo tengo un Alex de 6 años, un Alex de 6 años que estaba muchas horas en ese parque. O sea, a mí la noticia me ha impactado como no te puedes ni imaginar, porque yo paso muchas horas ahí, mis padres viven a escasos 20 metros, 50, de hecho estaban allí. Yo tardé en llegar, pues lo que me costó que me llegase el primer WhatsApp. Es el sitio donde mi hijo mayor de 13 años le hemos dejado vivir la libertad de la adolescencia. Y eso, claro, me ha hecho reflexionar muchísimo. Mi hijo está allí libremente, como digo, libremente. O sea, yo lo dejo a tal hora y confío en él, confío en el entorno de Entre Ríos, donde llevo muchos años allí, he vivido,
y ahora estoy muy a menudo. Llegué allí, llegué como madre, llegué como periodista, obvio, pero como madre. Porque mi hijo me empezó a llamar, mamá, ha pasado esto, estaban impactados. Él me dijo, mamá, yo sé quién es, porque a unas amigas mías les intentó hacer lo mismo. Cuando fui allí era incapaz, yo lo primero, desde luego, todo mi apoyo a las autoridades, a las fuerzas de seguridad, fue impresionante, fue impresionante. Yo les miraba mucho a los ojos, porque es cierto que en ese momento te ciegan un montón de cosas, cuando estás allí en caliente, sabes que dentro está ese monstruo y está un pequeño, y también que están sus padres, o sea, es que la situación era muy dramática, muy dramática. Yo comprendí absolutamente, ya sé que es duro ver a la turba, ¿no?, que le llaman la turba, pues yo estuve allí y lo comprendí absolutamente todo. También comprendía a las autoridades, les miraba a los ojos y escuchaba cómo les decían, somos padres, ¿qué queréis que os digamos? Somos padres, pero en mi obligación está el que esta persona, si se le puede llamar así, lamentablemente comparte mucho con nosotros y es persona, tiene que salir de aquí ileso, ¿no? Este fin de semana coincidía con uno de ellos, un agente de la noche, y me decía que tuvo que ir de refuerzo, que no podían contenerse, o sea, que les costaba contenerse, pero está en su cargo. Yo lo que quiero y lo que pido, o sea, es que hoy por hoy es 10 de noviembre, ¿no? 10 de noviembre, las cosas están exactamente igual que aquel fatídico día. El sistema está igual, con las mismas, es que decir, o sea, fugas no, o sea, eso fue una cascada, porque lo momento es un sociópata, es una persona que era más que previsible que iba a hacer eso, obvio. Pero es que no, es que si resulta obvio para la gente que no tenemos formación en ese sentido, ¿cómo no va a resultar obvio para los que están acostumbrados? Gracias a Dios la ciudadanía no estamos acostumbrados a terciar con este tipo de personas con estas patologías, que a mí es que hasta me da rabia decir que tiene patología, pues que es como ponerle una excusa. Pero bueno, vamos a decir que la tiene. Es previsible, una persona que hizo, no hay que olvidar el primer caso de esta, no quiero decir sus apellidos porque bastante tiene la familia con compartir apellidos. Esta persona lo que hizo a una menor de 13 años, lo que luego hizo a una mujer aquí en la ciudad de Logroño, y lo que llevaba avisando ese hombre ese día, a las 5 de la mañana, estaba por los adosados de la Avenida de Madrid, Inrialsa, por la zona de la fábrica de Inrialsa, gritando, llamando la atención, montando, doy fe de ello. Ese hombre, no me creo que no hubiese ya despertado, yo no sé si hasta el punto de, es cierto que no se pudo hilar, que falló el sistema como para decir A más B es C, cosa que no debe ocurrir nunca más, pero joder. Bueno, hablaremos mucho desde luego, te voy a pedir también una valoración, Marco, ya que estás hoy aquí. La sociedad riojana hemos empatizado mucho con el caso del pequeño Alex. Los que estamos habituados pues, por nuestra relación con emergencias, al final pues, vemos muchas tristezas, muchas desgracias y obviamente cualquier homicidio obviamente pues, se siente mucho, pero hay casos en los que se puede llegar a empatizar bastante más y en el caso de Alex hemos empatizado muchísimo y por lo tanto ha generado una consternación brutal entre prácticamente todos los que hemos sido conocedores de esta noticia. Por lo tanto, me sumo a las muestras de dolor que han recibido todos los familiares y, por supuesto, sumarme el respeto a su dolor, ¿no? Y a su duelo. Además, sobre el tema, por ejemplo, del sistema, yo creo que más que fallar el sistema, creo que el sistema es un fallo en sí, tal y como está establecido. Porque en realidad el sistema se aplicó. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo sí que estoy a favor de un sistema de reinserción de ciertas personas, porque hay... quiero decir, hay delitos y hay delitos, ¿vale? Hay intencionalidades y hay imprudencias, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, yo estoy a favor de un sistema como puede ser la prisión permanente revisable, en el sentido de que hay personas que, un porcentaje de personas que yo, desde mi
bueno, pues de lo que he visto, ¿no? Y no solamente por el caso de Alex, sino por otros casos, al final es muy complicado que toda la sociedad se pueda reinsertar porque hay factores psicológicos, emocionales y de comportamiento conductuales que no van a variar. Por lo tanto, sí que creo que hay que buscar un sistema que garantice que aquellas personas que no tengan capacidad de reinserción, realmente hay que protegerlas de que no vuelvan a reincidir. Por lo tanto, yo creo que el sistema, se habla de que el sistema falló, el sistema se aplicó, el problema es que el sistema en sí no está bien planteado y eso es lo que creo que tienen que cambiar y se tiene que buscar fórmulas para garantizar la reinserción de personas que en un momento determinado han cometido un delito con aquellas personas que efectivamente, con el paso del tiempo, van a seguir siendo un peligro público para la sociedad. Y esa gente hay que tenerla lejos. Hablaremos seguro en las próximas semanas de esta cuestión sobre el sistema, pero también, desde luego, aprovechamos cada vez que tenemos oportunidad para mandar un abrazo enorme a la familia de Alex y sumarnos a su dolor. Vamos con más temas, vamos con la economía. Les hablaba al principio del programa que ya han salido 2.500 nuevos bonos comercio para una nueva campaña con la idea de incentivar precisamente las compras de cara a la Navidad, y nuestro compañero Rubén Laparra tiene todos los detalles. Rubén. Pues sí, buenas tardes, Silvia. Aquí estamos en la FER con su secretaria general Adelaida Lutiz, que nos va a contar todos los detalles sobre los bonos comercio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Adelaida? Muy buenas tardes. Pues cuéntanos cuál es el objetivo principal, ¿en qué consisten estos bonos comercio? A ver, los bonos comercio es una actividad de dinamización que llevamos haciendo años desde la Federación de Empresas y el objetivo es muy claro. El objetivo es que todos comprendamos que dejar el dinero cerca en nuestros comercios de proximidad es muy importante. Es importante porque tiene un retorno, un beneficio para la ciudad. Es importante porque vamos a comprar realmente lo que necesitamos. Las personas que nos atienden son profesionales y además así damos a conocer pequeñas joyas que a veces tenemos muy cerquita de casa y que no conocemos. ¿Y cuándo han salido a la venta y en qué lugares han salido ya? Pues a ver, llevamos años haciéndolos. Con la pandemia es cierto que hubo un boom porque era algo que bueno, había que hacer, había que apoyar al comercio local desde los diferentes ayuntamientos. Este año hemos realizado en varias localidades, están vigentes los bonos de Nájera y de Santo Domingo, que llevan, me parece que son ya 5 meses y seguirán con la campaña de Navidad. En esas localidades, y sí me gustaría aclararlo, salen los bonos el día 1 de cada mes y en Navidad tendremos una campaña especial que saldrá el 1 de diciembre. Y en Logroño tenemos una campaña de cara al Black Friday, que han salido hoy 2.500 bonos, ya se han agotado, se agotan en minutos, pero es lógico porque la cantidad de bonos que salen para la población que tenemos en La Rioja y en la capital, pues la verdad que bueno, se quedaría corto casi cualquier cifra. Y luego el lunes día 15, el próximo lunes, vuelven a salir otros 2.500 bonos. Las personas que hayan conseguido bonos con su DNI hoy no podrán conseguir, hoy lunes, día 8, pues no podrán conseguir el día 15. Y después habrá otra campaña de cara a Navidad. Hablas de DNI, ¿cómo puede acceder la gente a la compra de estos bonos comercio? ¿Es alguna plataforma o cómo funciona? Sí, desde la página web de la Federación es la manera más sencilla de acceder, que es www.fer.es, muy sencilla. Aparece un pop-up, un anuncio que inevitablemente tienes que verlo o quitarlo para poder navegar. Y entonces en ese anuncio, cuando pinchamos, nos aparece una solicitud de bonos. Esa solicitud de bonos que aparece para Logroño nos pide ciertos datos, entre ellos el DNI. Con cada DNI podemos solicitar 2 bonos de 10 euros. Esos bonos se pueden utilizar en compras a partir de 30 euros, de manera que podemos gastar en una misma compra hasta un máximo de 4 bonos. Pues, por ejemplo, 2 nuestros y 2 de nuestra pareja, de nuestros hijos, lo que sea. El escalado de la compra para utilizar 1 a 4 bonos sería el siguiente. Por una compra de 30 euros o más, un bono. Por una compra de 80 euros, 2 bonos. De 123 y de 160, 4 bonos. Y a partir de ese es el máximo que se puede utilizar. ¿Y cómo sería el canjeo? ¿Cómo los canjeamos y cómo los tenemos que utilizar a posteriori en el comercio al que acudamos? Es muy sencillo. Cuando una persona solicita los bonos, le llega al correo electrónico que ha marcado en su solicitud un enlace de descarga. Ese enlace, muy importante, hay que pincharlo para descargar el bono en las 24 horas desde la solicitud. Es decir, si hoy he solicitado a las 8 de la mañana un bono
y lo he conseguido, me va a llegar un enlace inmediatamente a mi correo. Antes de las 8 de la mañana del día de mañana tendría que pinchar ese enlace. Cuando pincho el enlace se me abre un PDF que lo puedo, no hace falta que lo imprima en papel, vamos a ser muy ecológicos, lo guardo en forma de foto o en forma de PDF en mi teléfono y con eso puedo ir al comercio a canjearlo. ¿Qué comercios participan? Pues en esa misma web podemos verlo. Se puede ver pues por sectores, si me interesa más moda, si me interesa calzado, si me interesa alimentación, etcétera. Entonces voy al comercio que yo he elegido y con ese bono o bonos yo le digo a la persona que me va a atender, tengo bonos comercio y quiero utilizarlos en mi compra. Ellos ya se van a encargar de decir qué es lo que tienen que facilitar, que es el número de bono que aparece en esa imagen que van a llevar en el móvil o en papel y las 3 últimas cifras del DNI con el que se solicitó el bono. Y ese descuento se hace automático para el cliente. Bueno, pues muchas gracias, Adelaida, por atendernos. Y Silvia, nos despedimos desde aquí, desde la FER, con todos los detalles de estos bonos comercio que van a dinamizarlo muchísimo. Esa es la idea, que dinamicen sin duda el comercio en una situación tan compleja como lo que han pasado con la situación del COVID y estos bonos que la gente se anima y siempre cuando salen, Marco, se agotan. Sí, la verdad que es una iniciativa que, a pesar de que los bonos no son una cuantía exagerada, pero realmente sí que logran el objetivo, que es el de dinamizar, el de animar a que la gente se interese y sobre todo que la gente pues apueste por el comercio, ¿no? Y bueno, está muy bien, es una buena noticia y sobre todo que tenga la excusa de que la gente salga a la calle, que la gente consuma y demás. Y que vemos las calles de Logroño, que sí, esto genera comercio, mueve la hostelería y nos mueve a todos a la calle. Es que cualquier incentivo para reactivar la economía en general, pero la del comercio, la del pequeño comercio en especial, ¿sabes? Además Logroño es una ciudad muy comercial y ahora llegan fechas, bueno, el Black Friday para los que sean, yo es que no soy de estas cosas, pero para el que sea el Black Friday y bueno, y la Navidad, que esto nos cae a todos, pues ya puede calentar motores o incluso adelantarse, ¿no? Por esto de la posible escasez de materias, bueno, no, posible no, por la escasez de materias primas, que a los Reyes Magos pues son muy magos, pero la magia no, a ver, a veces tiene sus cosillas, entonces pues eso, que ahí los Reyes Magos están un poquillo preocupadillos y quizás estos bonos comercio pues pueden ayudarles a adelantarse a la escasez de materias primas que puedan repercutir en los juguetes o en los típicos regalos navideños. Pues ahí están esos bonos comercio. Raquel Dávalos, gracias. A ti, Silvia. José María Marcolán, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos aquí con más asuntos, nos vamos a ir a los Sotos de Alfaro, no se lo pierdan hasta ahora mismo.